Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Muy bien, un gozo poderles ver esta mañana. Vamos a continuar con nuestro sermón, nuestra serie de sermón de Samuel. Les voy a pedir que vayan abriendo sus Biblias ahí en Samuel capítulo 8. Vamos a continuar con esta historia, ¿verdad? Esta historia narrativa que encontramos en el Antiguo Testamento, ya viendo anteriormente los últimos capítulos que hemos estado estudiando del 1 al 7, vemos cómo Dios en su soberanía va utilizando gente común, gente de la cuales estaban atravesando un momento de rebeldía, ahí su pueblo Israel. Sin embargo, él utilizando también a gente fiel, amando su palabra, obedeciéndole para de esta manera poder cumplir sus propósitos. Así que bueno, cada uno de nosotros, bueno, muchos de nosotros, creo que no hay muchos ahorita adolescentes, bueno, veo a Yoli, pero hemos pasado anteriormente nuestra adolescencia, ¿no? Unos hace varias décadas, algunos de nosotros hace algunos poquitos años, pero hemos experimentado o experimentamos cuando pasamos esta edad, aquellos momentos de los cuales nosotros mencionábamos a nuestros padres: quiero ser libre, quiero irme a vivir solo, quiero tener una casa solo y vivir solo sin que tenga reglas que obedecer, sin que tenga cosas a quien decirle la hora en que debo de llegar. Yo creo que muchos de nosotros a lo mejor pensamos así en nuestra adolescencia o escuchamos de algunos amigos o hermanos, ¿no? Decir, yo quiero esa libertad. Sin embargo, también, si nosotros hablamos de esta manera, seguramente escuchamos esta respuesta: no sabes lo que quieres. Y es precisamente, mis hermanos, qué es lo que le está pasando al pueblo de Israel en este capítulo que vamos a ver. Ahí en el capítulo 8, el escritor de Samuel, posiblemente sea Samuel u otra persona, no, nos va a introducir a este deseo de adolescente que el pueblo de Israel estaba teniendo, viendo cómo están pidiendo algo de lo cual inclusive ya Dios estaba dándoles, ¿no? Esta parte de dirección, esta parte de gobierno, llamado en sí teocrático, en el cual pues Dios gobernaba a su pueblo. Pero miren, mis hermanos, justamente vamos a ver cuando Israel pide un rey humano y rechaza a Dios como su rey. Y aquí está la clave hoy para nosotros, mis hermanos. Este capítulo no solo revela el error de Israel, pero también nos señala hacia lo que vamos a ver el tema en esta mañana, hacia el rey que verdaderamente necesitamos, que es nuestro Señor Jesucristo. Vemos que inclusive hace algunas semanas, cuando empezamos a estudiar el libro de Samuel, vimos que el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía. Justamente son los últimos versículos que el libro de Jueces menciona, ¿verdad? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y dentro de esas actitudes, dentro de esas acciones que el pueblo estaba tomando, viendo que estaban tomando estas acciones porque estaba su corazón lejos de Dios. Y estando su corazón lejos de Dios, estaban con estos caprichos. Y uno de esos caprichos era esto: queremos un rey, sin saber que realmente el rey, el verdadero rey, el que los gobernaba, era el que realmente necesitaban. Y es por eso que en esta mañana vamos a ver cómo ahora nosotros a través de su palabra podemos entender, podemos saber que el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, es el Rey que verdaderamente necesitamos. Vamos a entrar a nuestra historia, justamente versículo 1 al versículo 2. Dice aquí el escritor nos introduce cómo estaba viviendo Israel y cómo Samuel ya había envejecido. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel,
y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Ajá, entonces vemos aquí, pasaron varios años donde el niño Samuel creció a los pies de Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote, el cual lo guió en el conocimiento de Dios, pero de esta manera también creció Samuel, sabiendo viendo ahí en el capítulo 2, capítulo 3, que Dios lo utilizó como profeta. Y bueno, pasaron los años, Samuel dice aquí en estos versículos que tuvo estos dos hijos. Y estos dos hijos, llamados tanto uno Joel como el otro Abías, nos da aquí una clave de lo que ellos hacían. Dice que eran jueces en Berseba. Y curiosamente, mis hermanos, pues estos muchachos vivían separados de su padre. Y vamos a ver la consecuencia de la cual muchas veces vemos cuando el padre, en este caso Samuel, siendo sacerdote de Israel y también juez, tenía esta parte de carga con sus hijos. Obviamente en esos tiempos no había teléfono, no había para que Samuel pudiera sacar su teléfono y echarle una llamada, como decimos, a sus hijos, ¿no? Ni siquiera había, era muy difícil hacer llegar algún comunicado o algunas cartas. Recuerden que en los primeros siglos de la humanidad lo que se quería expresar simplemente era verbal, ¿no? Justamente ayer en la reunión de varones estuvimos viendo que la parte en la cual se enseñaba, se instruía, se comunicaba era verbalmente, ¿no? Actualmente muchos de nosotros hemos jugado el teléfono descompuesto, ¿no? En la cual uno quiere dar un mensaje y pues obviamente este mensaje va pasando por varias personas, pero finalmente el mensaje llega a qué? Muchas veces distorsionado, ¿verdad? Y justamente era lo que estaba pasando. No sabemos cómo era la manera de comunicación, si Samuel iba a visitarlos o los muchachos iban a visitar a Samuel, pero sí vemos esta parte en la cual estos muchachos estaban lejos del ministerio de su padre y fuera de su supervisión. Y justamente vemos en el versículo 3, pero dice aquí Samuel, o el escritor, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre Samuel. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Fíjense, ¿no? Justamente nos dicen que estos dos muchachos, estos dos jueces en Beersheba, jueces que vivían ahí, pero tenían por sí el gobierno de juez sobre el pueblo de Israel, simplemente no siguieron los caminos de su padre. Viendo que Samuel era sacerdote, era el sumo sacerdote, ya Elí había fallecido y Samuel juntamente con sus hijos habían tomado el poder de juez sobre Israel. Sin embargo, estos dos muchachos no siguieron el camino de su padre. Y aquí lo deja muy claro, ¿no? Estas actitudes, estas situaciones de las cuales a través de la posición que sus hijos de Samuel tuvieron, que dicen, se corrompieron, aceptaban sobornos y torcían la justicia por medio de las decisiones que tomaban. Eran malos, eran jueces malos. Y justamente, mis hermanos, la pregunta es, ¿dónde hemos visto esto antes? Justamente hace 2 semanas lo estuvimos escuchando. ¿Recuerdan a Elí y a sus hijos? Elí también los colocó en puestos de servicio, recuerdan, ¿no? Elí ahí era sumo sacerdote. A sus hijos no los pone de jueces, pero sí los pone de sacerdotes. Y vemos justamente todo lo que es el capítulo 1, el capítulo 2 nos da razón de cuál era la actitud de estos jóvenes. Justamente malos, justamente como los hijos de Samuel, con otras maldades, pero eran malos, ¿no? Maldades en el sentido, estos hombres con esta posición política, social como juez, pues tenían, como lo vemos aquí en la escritura, tenían, por así decirlo, esta facultad inclusive de violarlo, el derecho, ¿no? Y lo dice ahí bien su palabra, con sobornos, en esta manera de
pues simplemente torcían la justicia en ese momento, ¿no? Y vemos ahora Samuel repite el mismo patrón. Elí poniendo a sus hijos de sacerdotes, ahora Samuel poniendo a sus hijos como jueces. Y justamente ambos padres, tanto Elí como Samuel, poniendo a sus hijos en estos posiciones de éxito. Pónganse a pensar, ¿no? Es que a lo mejor, no sé, aquí algún hermano está en la política, ¿no? Es, no sé, diputado, senador, o inclusive, no sé, en algún cargo policial, ¿no? Sus hijos los ve crecer y justamente a lo mejor el hombre o el hermano que tiene este cargo, pues inmediatamente piensa o puede pensar, pues si soy, no sé, diputado, puedo poner a mi hijo pues ahí en una posición, no sé, de gobierno, ¿no? Y uno va a pensar o puede pensar, mi hijo con esta posición va a lograr tener éxito. Y es justamente lo que le pasa tanto a Elí y a Samuel, en esa posición que Dios les había otorgado a unos como sacerdotes, a otros como sacerdote y juez. En el caso de Samuel, justamente hace eso mismo con sus hijos. Y es que ahora quiero detenerme a hacer esta pregunta, hermanos. Hablando de éxito, hablando de un éxito de estos, de un supuesto éxito de que tuvieron los hijos de Samuel en estas posiciones eh, ya sea de gobierno o religioso como sacerdotes, nosotros, ¿qué clase de éxito deseamos para nuestros hijos? Varios de nosotros aquí tenemos hijos, ya sea bebés o unos que van en crecimiento. Realmente Samuel logró que sus hijos fueran exitosos ante la sociedad poniéndolos como jueces. Había una posición para ellos, tenían un éxito en ese momento. Pero hermanos, ¿de qué sirve el éxito del mundo si nuestros hijos no aman a Cristo? ¿De qué sirve, mis hermanos? Queremos que tengan una profesión, un buen trabajo, una familia. Llevamos a nuestros hijos 2 veces a la semana al soccer y ¿qué? Queremos que sean como un Messi. Todas esas cosas son buenas, hermanos, pero si no aman a nuestro Señor Jesucristo, si no aman a Cristo, ¿habrá valido la pena? ¿Habrá valido toda la pena? ¿Habrá valido la pena todo el sacrificio que uno dice? Y eso es muy clásico en nuestra cultura en Latinoamérica. Escuchamos mucho esto. Inclusive yo crecí con esto, escuchando a mis padres, tengo que trabajar 28 horas al día para poder dar a mi hijo el colegio. Tengo que trabajar esto para que puedan tener un deporte. Tengo que hacer tal cosa para que puedan aprender inglés. Recuerdo a mis padres escuchar esto. Y lo vuelvo a repetir, no es malo, es bueno, pero ¿habrá valido la pena si mi hijo no ama a Cristo? ¿Habrá valido la pena abandonar a mis hijos desde muy temprana edad en la casa para yo dedicarme las 24 horas del día al trabajo, para que ellos tengan un logro, un éxito en su vida profesional, en su vida deportiva? ¿Habrá valido la pena? ¿Qué estamos priorizando en la crianza de nuestros hijos, hermanos? Elí, Samuel, seguramente tomaron por prioridad sus posiciones que tenían uno como sacerdote, el otro como juez, diciendo, ok, tengo esta posición, ahora quiero que mis hijos también tengan esa posición, brindándoles esto. Pero vemos, no amaban al Señor estos hijos. Y es que, hermanos, los padres, nuestra prioridad es poder entender que el verdadero éxito de nuestros hijos no es que tengan una profesión, un buen trabajo, una familia grande, es que realmente caminen con Cristo. ¿Y qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Nos importa más el colegio que la instrucción que nosotros debemos de dar como padres a nuestros hijos en la palabra? Muchas veces tratamos de dividir las cosas
colegio con la vida espiritual, o el crecimiento, el desarrollo de nuestros hijos con nuestra vida espiritual. Deben de ir de la mano, mis hermanos. ¿Cómo van a llegar al colegio nuestros hijos cuando empiecen a escuchar, como, bueno, y sé que la mayoría de nosotros sabemos, llegan al colegio nuestros hijos y de las cosas que primero se exponen es al rechazo a Dios, el rechazo a Cristo? ¿Cómo van a llegar ellos al colegio si nosotros no les instruimos desde nuestros hogares a nuestros hijos para que conozcan a Cristo? Que deban de saber cuál es la característica de un discípulo de Cristo. Nosotros muchas veces queremos o pensamos que la iglesia es la que los educa o que los debe de educar. Seguramente Elí, Samuel pensaban esto. No, pues ya siendo jueces, pues ellos en su poder van a tener tiempo para poder abrir los 10 mandamientos, la palabra de Dios. No lo vemos de esa manera en la Biblia. Ahora nosotros, hermanos, tenemos la gran responsabilidad de tener la palabra del Señor, y justamente Pablo hace esas exhortaciones a nosotros como padres, ¿no? Primera de Corintios, Efesios capítulo 6, donde Pablo frecuentemente le dice al padre, o lo vemos ahí con una claridad tan especial para el padre: instruye al hijo en el camino del Señor, disciplínalo en la instrucción del Señor. ¿Estamos cumpliendo con esto? ¿O simplemente estamos cumpliendo nada más dándoles el tiempo para el colegio, para los logros deportivos? Debemos de priorizar. Debe de ser la cosa número uno, como padre, como madre, la instrucción del Señor para con nuestros hijos. Eso debe de ser prioridad. Y justamente regresando a la historia, mis hermanos, los ancianos dicen a Samuel: constitúyenos un rey, tus hijos son malos, nosotros queremos un rey como todas las demás naciones. Lo encontramos versículos 4 y 5. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Vemos, mis hermanos, el problema, o podemos decir, la excusa de esos hombres, simplemente dijeron: pues tus hijos son corruptos, ahora queremos un rey. Ellos lo tomaron como excusa, pero realmente la raíz de la rebelión de ellos hacia con Dios era su mismo pecado. No queremos que ya más Dios nos gobierne, queremos un rey como las demás naciones. Queremos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Querían un rey, le vuelvo a repetir, no por justicia, sino para ser como las demás naciones. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. No, aquí, dice que no agradó. Seguramente dijeron: pues el pueblo me está rechazando, están rechazando a mis hijos como jueces. ¿Por qué están diciendo eso? ¿Acaso Dios, yo como un sumo sacerdote, acaso mis hijos allá en Beersheba no son suficientes para poder llevar el gobierno de este pueblo? Y es por eso que aquí justamente hay esta parte donde dice: Samuel simplemente no le agradó escuchar esta palabra que los ancianos juntamente con el pueblo estaban pidiendo. Versículos 7 y 8 vemos la respuesta de la oración de Dios para con Samuel, porque vemos, Samuel llevó esta petición del pueblo hacia nuestro Señor. Recordamos que siendo Samuel profeta, él recibía la palabra de Dios, y en esta necesidad expuesta por el pueblo de querer un rey, Samuel lleva esta petición hacia el Señor, y el Señor le dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos,
así hacen también contigo. Vemos, mis hermanos, aquí queda expuesto lo que realmente había en el corazón del pueblo, en el corazón de los ancianos. Un deseo de conformarse al mundo, un deseo de copiar a las demás naciones. Ellos tienen rey, ¿por qué yo no tengo rey? Yo quiero un rey como mi vecino los filisteos tienen, como mis vecinos de Moab tienen. Era un deseo de conformarse al mundo en lugar de confiar en Dios. Que justamente ellos dicen, queremos un Dios, un rey, perdón, que nos libre, que nos guíe hacia la batalla. Es por eso que Dios le dice a Samuel, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Wow. Al ver al mundo, muchas veces el mundo puede provocar esto, hermanos. Procurar las cosas del mundo, rechazando las cosas de Dios. Quiero parecerme al mundo. Este hombre, esta pareja la veo feliz. Yo quiero ser como ellos. ¿Cuál es su éxito? No, pues es que tiene un buen terapeuta. Yo quiero ir con el terapeuta. Hermanos, el peligro de conformarse al mundo en lugar de confiar en Dios justamente era lo que les estaba pasando al pueblo de Israel. Ahora pues oye su voz, le dice nuestro Señor a Samuel, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel aquí advierte al pueblo, así como lo que acabamos de escuchar en la introducción, ¿verdad? Sí, el adolescente pide esto, yo quiero libertad, yo quiero vivir solo, yo quiero llegar a la hora que se me plazca, y es así justamente el berrincho o el capricho del pueblo. Quiero rey, entonces Samuel, a través de la voz del Señor, le dicen, ¿quieren rey? Está bien, pero deben de enfrentar estas consecuencias. Y justamente en los demás versículos, el Señor le da la palabra a Samuel diciéndole, ok, quieren rey, pero tendrán estas consecuencias. Y justamente las describe las consecuencias muy claramente en los siguientes versículos. Ahí versículos del 10 al 18, Samuel les refiere la palabra del Señor, mostrándole las consecuencias de tener un rey humano, de desechar a Dios como su rey y de tener un rey humano. ¿Quieren rey humano? Tendrán esto. Dice así la palabra del Señor. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinara sobre. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo de vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismos a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará también vuestro grano y vuestras viñas, impuestos, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Ven, hermanos, las consecuencias? ¿Ven las consecuencias de rechazar a Dios como su rey y buscar un rey humano? Justamente lo resumo en estas partes. El rey humano tomará del pueblo de Israel por querer un rey humano, tomará a sus hijos, hijas, campos, rebaños, riquezas, les impondrá impuestos y cargas. Perderán libertades y vivirán oprimidos.
Hermanos, el liderazgo humano sin Dios oprime y esclaviza. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Aquí es un parteaguas, hermanos, de cómo se ve la transición de un gobierno teocrático, en este caso un gobierno en el cual Dios es el que gobierna, a un gobierno humano. Y justamente es lo que vemos. Ya no tenemos, bueno, no vivimos en una monarquía, en nuestros países no vivimos en una monarquía, vivimos con gobernantes, de los cuales justamente, pues todas estas son las características que debe cumplir un rey o un presidente o un político, ¿no? Tomar bueno, no tenemos vaquitas, pero sí tenemos nuestros ahorros y quieres ahorrar, pues dale 10% de FIA, o ¿cómo se dice esto de fee? Ustedes que son, a ver, gringos, fee, una tarifa al gobierno, ¿no? O al banco, qué sé yo. Los impuestos, los famosos impuestos de cada año, ¿no? Pues, ¿cómo puede ser posible que trabajo 40 horas a la semana y de ahí, no sé, gano $10 y de esos $10 me quedan 2, ¿no? La consecuencia de un gobierno humano. Perderán libertades y vivirán como oprimidos. Justamente lo que el Señor le estaba diciendo a través de Samuel a su pueblo, van a tener esto. El liderazgo humano sin Dios simplemente esclaviza y oprime, mis hermanos, y es el contraste que esta mañana quiero notar en esta parte del sermón, mis hermanos. Vean el contraste de lo que un rey humano ofrece al Rey Divino, nuestro Señor Jesucristo. Y justamente Él nos da esta razón, diciendo, siendo el Rey, nuestro Señor Jesucristo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil, mi carga ligera. Wow, mis hermanos. Vean el contraste que hay entre un rey humano al rey verdadero, al Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Y vean la consecuencia, y la vamos a ver más adelante, pero hermanos, cuando nosotros buscamos soluciones fuera de nuestro rey, soluciones que realmente necesitamos, cuando las buscamos afuera de nuestro rey, siempre terminamos cargados, con yugos más pesados. Pero hermanos, es en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, que encontramos el único yugo que da descanso. Y asimismo también, no solamente descanso, da libertad, que es justamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje que acabamos de ver de Mateo. Él no pone ese yugo difícil, esa carga pesada en una vida diaria. Él pone un yugo fácil. Él, en vez de quitar, Él da. El gobierno humano oprime, quita. El gobierno divino de nuestro Señor Jesucristo da descanso. Da un yugo que es fácil, da una carga que es ligera. No la dice que la va a quitar, pero sí dice que va a ser más fácil y ligera nuestra carga. Pero vemos en la historia esa obstinación del corazón humano, esa necedad. Dirían por ahí, en los varones hay mucho esto, ¿no? Esos cabezones. Vemos esa obstinación del corazón humano. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Vemos, mis hermanos, aquí el pueblo se niega a escuchar la voz del Señor a través de Samuel. Insiste, queremos un rey que nos gobierne y pelee nuestras batallas. ¡Qué ironía! Era Dios mismo que siempre había peleado por su pueblo, recordando allí Moisés en el Mar Rojo, diciendo, vamos a cruzar ese Mar Rojo porque el Señor peleará por vosotros. Asimismo, cuando entraron a la tierra prometida, allí en Canaán, Josué
diciéndole antes de conquistar, diciendo, el Señor vuestro Dios es quien peleó por vosotros. Dios diciendo, queremos un rey que nos gobierne y pelee nuestras batallas. Irónicos, hermanos. Simplemente se habían olvidado de la palabra de Dios. Y al haberse olvidado, ya no recordaban lo que Dios había hecho con ellos. Pero vemos justamente esta parte. La obstinación contra Dios revela un corazón que prefiere lo visible antes que lo eterno. Ellos prefirieron lo visible al decir, queremos un rey como mi vecino, que nos gobierne, que vaya al frente de nuestras batallas. Ellos prefirieron lo visible antes que lo eterno. Y finalmente Dios confirma la decisión, la petición de ellos ahí en los versículos 21 y 22. Dice, después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escúchalos y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, váyase cada uno a su ciudad. Vemos aquí, hermanos, el Señor les concede su petición, no porque fuera lo mejor, lo sabemos, no era lo mejor al escuchar cada consecuencia, al ver cada consecuencia que iban a tener con un rey humano, no era lo mejor. Se las concedió para que vivieran las consecuencias de rechazarlo a él como su verdadero rey que realmente necesitaban, hermanos. Muchas veces el Señor concede esto para poder depender de él. Muchas veces nos olvidamos que debemos de depender en nuestro rey y tratamos de depender en lo visible, en las cosas bonitas del mundo y nos olvidamos de depender del Señor. Hay una pregunta, hermanos, o más bien hay una afirmación en la cual muchas veces nosotros tendemos a ser como el pueblo de Israel, la tentación de ser como el mundo. Ellos tenían la tentación y cayeron en la tentación de pedir un rey humano. Nosotros muchas veces como iglesia enfrentamos el mismo peligro de querer parecerse al mundo, de querernos parecer al mundo, de querernos parecer a lo que vemos en las redes sociales, en la televisión, en las películas. Y quiero empezar primeramente en nuestra iglesia. Muchas veces, a veces hasta se ha pensado en decir, hay que adoptar un modelo de éxito, un modelo de influencia en lugar de depender de la palabra de Dios. Muchas veces la tentación es ver la iglesia como un negocio, de buscar estrategias humanas para poder atraer multitudes, llenar las sillas con mensajes optimistas y motivacionales. Y los digo, yo estando aquí al frente, cuando escucho muchas veces esto, cuando leo esto, hay que hacer esto para llenar la iglesia, hay que hablarles bonito para llenar las sillas vacías. No hables del pecado porque se pueden sentir mal. ¿Tú quién eres para hablarles del pecado? Mejor cuéntales unas historias de optimismo, tú puedes, tú eres el mejor. Hermanos, si nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos de quiénes somos y qué Dios hizo por nosotros, siendo pecadores camino a la muerte. Dios en su misericordia nos ha salvado por medio de nuestro Señor Jesucristo y ahora entendemos que nuestra mirada debe de estar puesta en el Señor, no puestas en el mundo, sino nuestra mirada, como lo decía Pablo, nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Hay otro peligro, mis hermanos, y es el peligro de sustituir a Dios. A sustituir a Dios como nuestro Rey, como nuestra máxima autoridad a través de su palabra. Buscamos muchas veces seguridad, hasta como el pueblo de Israel. Buscamos seguridad en líderes políticos. Sí, ya va a llegar el próximo año va a haber elecciones, ¿no? En mi país o aquí. Nos enfocamos tanto en eso, nos invertimos no sé cuántas horas a la semana viendo las noticias de los políticos, de los gobernantes y olvidamos a quién debemos conocer.
¿A quién nos debemos como súbditos del reino? A nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, el gobierno humano siempre será imperfecto. Y lo vemos a lo largo de la historia. El liderazgo humano siempre busca quitar y no dar. Pero mis hermanos, la esperanza que nosotros debemos de tener no descansa y no debe de descansar en sistemas humanos. No debe de descansar si son demócratas, liberales, republicanos, etcétera. Nosotros debemos de descansar en Cristo, mis hermanos. Debemos de descansar en el verdadero Rey, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Rey que no toma, sino que se dio a sí mismo por nosotros, hermanos. Hay una advertencia, la advertencia divina. Dios en su soberanía a veces nos concede lo que pedimos aun cuando no es lo mejor. Lo permite, mis hermanos, para que nosotros mismos enfrentemos las consecuencias y dependamos de Él. No esperemos a esto, hermanos. Debemos de estar en su palabra. Aprendamos que nuestra única dependencia debe de estar en el verdadero Rey, nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar con esto, mis hermanos, y viéndolo en la parte de los últimos versículos. El capítulo aquí, como lo vemos, termina con Israel esperando un rey humano, pero la escritura nos lleva más adelante a ver al rey que realmente necesitamos. Mientras los reyes toman, nuestro Señor Jesucristo da y lo dio. Y dio su vida en rescate de muchos, justamente como Marcos lo dice, nuestro Señor Jesucristo diciendo estas palabras, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? No para quitar, es para dar su vida en rescate por muchos. Mientras Israel buscaba un rey que peleara sus batallas, Cristo venció la batalla más grande que nosotros podíamos lidiar. La batalla del pecado y la muerte. Él la tomó y Él la venció, mis hermanos. Dice Pablo ahí en Primera de Corintios, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da, ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado la victoria que realmente necesitamos, no una victoria terrenal que dura algunos años de paz. Él nos ha dado una victoria eterna en la cual Él ha vencido el pecado y la muerte. Él venció el pecado por nosotros allí en la cruz. De esta misma manera venció la muerte al resucitar al tercer día para que nosotros obtuviéramos esa victoria, de la esperanza que tenemos de esa vida eterna con Él. Mientras Israel rechazó a Dios como rey, hermanos, nosotros no hagamos lo mismo. Tenemos el privilegio de poder proclamar, como lo dice ahí en Apocalipsis capítulo 19, tenemos el privilegio de proclamar a aquel que en su muslo tiene inscrito: yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Él es el verdadero Rey. Así que vivamos como un buen súbdito de su reino. Aceptemos su reinado, aceptemos su señorío, obedeciéndole, entregándonos a Él, confesando con nuestra vida y con nuestra boca que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, tenemos un rey. Vivamos en obediencia. Vivamos dependiendo de Él. No busquemos afuera. Ya lo tenemos. Él se ha revelado en su palabra. Él debe de ser todo para nosotros, hermanos. Y en esta mañana vamos a recordar lo que nuestro rey vino a dar. No a quitar. Vemos el rey humano, los reyes humanos, el gobierno humano viene a quitar. El Rey del cielo viene a dar y vino a dar su vida en rescate de muchos.